La acusación de apología de terrorismo de La Cautiva es tan absurda que con el mismo criterio habría que hacer lo mismo con las obras de Giascani, por ejemplo, con las películas de Pancho Lombardi, de Claudia Llosa, de Josué Méndez, de Palito Ortega, de Baltasar Carabedo, Fabricio Aguilar, entre otros muchos. Lo mismo que con los libros de Alonso Cueto, Santiago Roncayolo, Iván Tais, Daniel Alarcón, Claudia Salazar, Augusto Higa, solo por mencionar a algunos de los más conocidos que han abordado el tema de la violencia en el Perú de los años 80. Y es tan absurda que el responsable de la acusación por parte del Estado no ha visto la obra. En caso de terremoto, el teléfono que se activará para emergencia es el 119, para enviar y escuchar mensajes. No lo olvide, 119. 17 personas resultaron muertas y otras tanto heridas como consecuencia de acciones terroristas de musulmanes en Francia. Dicho de esa manera gruesa, resulta algo así como que todos los musulmanes son terroristas o potencialmente terroristas, y obviamente eso no es así. Hemos sido donde Farid Cajat, comentarista internacional familiarizado con estos temas del Islam. En primer lugar, Farid, ¿qué es el Islam? ¿Qué es el islamismo? ¿Y quiénes son los musulmanes? A ver, el Islam es una religión monoteísta contra lo que se suele creer inscrita en la tradición judeo-cristiana, porque los musulmanes creen que la revelación divina se dio en 3 etapas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las 2 primeras etapas. En ese sentido, para los musulmanes la Biblia también es palabra de Dios, pero lo que ellos, sin embargo, añaden es que la tercera etapa de la revelación es el Corán, y claro, la discrepancia es que la Biblia debe ser entendida a la luz del Corán. Entonces, por ejemplo, en el Corán Jesús no es el Hijo de Dios, pero sí es un profeta, y entonces Isa, ¿no?, es el término árabe para Jesús. Jesús es un profeta, y en tanto profeta es venerado, la Virgen María es venerada, pero Jesús no es el Hijo de Dios, y los musulmanes, por ejemplo, no aceptan la idea de un Dios que sea uno y trino a la vez. Pero en todo caso, sí aceptan que la Biblia es palabra de Dios, tienen una interpretación distinta de la Biblia, y por eso cuando los musulmanes, digamos, expanden un imperio en el mundo a través del propio Mahoma, que era un líder militar y político, además de religioso, su tolerancia es hacia las religiones del libro, como las llaman ellos, hacia cristianos y judíos. No son igualmente tolerantes con otras religiones que no son parte de esa tradición. ¿Por qué esa edad de gloria del Islam llega a su fin? Entonces, hay distintas respuestas. La mayoría de las respuestas en un primer momento en el siglo XIX van por el lado de decir hay que tratar de emular la modernidad occidental. Sea la respuesta de izquierda, los partidos marxistas y socialistas, sea respuestas conservadoras como la monarquía iraní y algunos nacionalismos relativamente secularizados. El tema es que muchos decían hay que modernizarse a la usanza occidental para estar al nivel de Occidente. Los islamistas son quienes dicen no, el problema no es ese, el problema es que nos apartamos de nuestras propias raíces a las cuales deberíamos volver. Y entonces deberíamos volver a organizar la política con base en nuestra fe, y el islamismo, por eso algunos lo llaman islam político, es el movimiento que quiere, digamos, que la política vuelva a retomar sus fundamentos en la fe. Hay grandes diferencias, hay movimientos islamistas que aceptan el Estado-nación como ámbito de acción política y que aceptan incluso las instituciones democráticas, ¿no? Por ejemplo, el partido Al-Nahda en Túnez, que fue el partido que conduce la transición democrática y cede el poder cuando pierde las elecciones, en el caso de Túnez. Ya se da un paso más cuando surgen grupos del estilo de Al-Qaeda o ahora el Estado Islámico, o grupos más pequeños que anteceden a estos pero que no fueron tan conocidos. A falta de un mejor nombre, algunos los llaman yihadistas. Como en el cristianismo, que hay 2 grandes corrientes principales, ¿no es cierto?, católicos y evangélicos, en el Islam hay 2 grandes corrientes, los sunitas y los chiitas. ¿Por qué se produce la división y cuál es la diferencia entre ellos?
A ver, lo interesante ahí es que, al igual que la división confesional entre católicos y ortodoxos dentro del cristianismo, originalmente la división entre sunitas y chiitas es una división política antes que doctrinal. Básicamente la discusión era quién es el legítimo sucesor de Mahoma, el fundador de la religión. Los chiitas consideraban que los parientes de Mahoma debían sucederlo, y ellos apuestan por su yerno Ali. Y la palabra Shia en árabe es algo así como facción, los partidarios de Ali, Shiat Ali, ¿no? Y luego Hussein, el hijo de Ali, el nieto de Mahoma. Los sunitas son quienes decían que y sunna viene de tradición, digamos, en el Islam está el Corán, pero también están las tradiciones orales recogidas en otros documentos. Los sunitas eran quienes decían que cualquier musulmán rectamente guiado podía ser el líder de la comunidad. Sin embargo, también escogen a un pariente político, que es el suegro de Mahoma. El tema es que hay una guerra por la sucesión, y ese es el origen de la división. ¿Y en qué países gobiernan? Porque, por ejemplo, está Arabia Saudita, está Irán, que son teocracias. Bueno, hay la Conferencia Islámica, que es una entidad que agrupa a todos los países de mayoría musulmana en el mundo, son poco más de 50, ¿no? Pero entre ellos hay diferencias notables. Por ejemplo, Túnez, la primera democracia del mundo árabe, Túnez es un país cuya constitución, por ejemplo, establece la plena libertad de culto, o sea, o plena libertad de conciencia en realidad, ¿no? En Túnez uno puede profesar la religión que quiera, puede cambiar de religión o puede no tener religión alguna, puede ser ateo y no hay problema. En Arabia Saudita hay restricciones a la libertad de culto, no solo para otras religiones que no sean el Islam, sino para otras interpretaciones del Islam que no sean la wahhabí, que es la dominante en Arabia Saudita. En Túnez hay plena igualdad legal entre hombres y mujeres, en Arabia Saudita no la hay, no tienen incluso derecho a manejar auto. La paradoja en el caso saudí es que sí pueden educarse, entonces se está creando una situación en la cual mujeres crecientemente educadas tienden a ser autónomas económicamente y tienden a conocer mejor sus derechos y exigirlos, y sin embargo otras normas legales las tratan como menores de edad, como mujeres, como personas desvalidas que requieren de la tutela de un hombre. Eso está empezando a surgir como un problema en países como Arabia Saudita, pero lo que voy es a que tampoco hay que pintar todo con una sola brocha, como si fuera una masa indiferenciada, ¿no? Y aquí en adelante vienen las divisiones más complicadas. La lista es larga: los talibanes, Hamas, los Al-Qaeda, los salafistas, los yihadistas, Boko Haram, Hezbollah y ahora el Estado Islámico, que han creado un califato en parte de Siria e Irak, y aparte están los llamados lobos solitarios. Bueno, pero es que son fenómenos de distinta naturaleza, ¿no? Decía, los islamistas son quienes quieren que la política tenga en mayor consideración los fundamentos de la religión. Por ejemplo, no hay islamista que no crea que el derecho de familia deba basarse en la tradición de la Sharia. Cuando se habla de la Sharia hay que tener en cuenta que no es un código legal basado en el Corán, sino que hay escuelas de interpretación dentro de ella. Pero en todo caso lo que tienen en común todas es que el derecho de familia con certeza tiene que basarse en el Corán, pero también hay quienes, digamos, quieren llevar eso más allá y dicen el orden político tiene en lo esencial que basarse en el Corán. Hasta dónde llega eso varía dramáticamente. Hay quienes creen que eso implica que no debe haber democracia. Los yihadistas no creen en la democracia porque dicen el orden político debe estar basado en la voluntad de Dios o en la soberanía divina, no en la soberanía popular, uno. Y dos, creen que es legítimo usar las armas habitualmente contra regímenes que no solo consideran apóstatas sino que son dictatoriales, para imponer ese orden.
Y tres, yo diría otra cosa que lo separa y que separa, por ejemplo, el Estado Islámico y Al-Qaeda, es el ámbito de acción. Los yihadistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico quieren crear, como en tiempos de Mahoma, un Estado que agrupe en la medida de lo posible a todos los musulmanes, ¿no? bajo un solo liderazgo. Hamas, Hezbollah son fundamentalmente movimientos nacionalistas que luchaban contra potencias ocupantes, en ambos casos en realidad Israel. El punto en el cual los talibanes entran dentro del radar de Estados Unidos es cuando se alían con Al-Qaeda. En ese sentido, Estados Unidos, los talibanes le parecían tolerable en tanto, su visión del mundo la aplicara en Afganistán. Pero si se hacían aliados de Al-Qaeda, una organización que buscaba atacar blancos occidentales ahí donde pudiera encontrarlos, bajo el argumento de que esa era una respuesta legítima a la invasión occidental de países de mayoría musulmana, ahí es cuando los talibanes se vuelven un problema para Estados Unidos. Lo liberaron además de los soviéticos. Bueno, en ese entonces eran aliados de Estados Unidos, ¿no? Lo que ya nadie se acuerda es cómo las potencias occidentales y sobre todo Estados Unidos contribuyeron a crear a su némesis, ¿no? Esta es la historia del doctor Frankenstein reencarnada una vez más. Algunos de quienes luego van a formar parte de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, Osama Bin Laden, los líderes máximos. El grado específico de colaboración es discutido hasta ahora, pero claramente son parte de estos voluntarios internacionales que confluyen en Pakistán, reciben financiamiento saudí y reciben armamento y entrenamiento estadounidense para combatir a los soviéticos en Afganistán. Y luego, cuando los soviéticos se van de Afganistán y Estados Unidos más bien invade o ataca a Irak el año 91 y coloca tropas o bases permanentes en Arabia Saudita, los antiguos aliados norteamericanos contra los soviéticos en Afganistán se convierten en rivales de Estados Unidos y de su presencia en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita alberga la Meca y Medina, los dos lugares más sagrados para el Islam, pero cabe discutir el grado de alianza, pero no cabe discutir que los miembros actuales de Al-Qaeda, por lo menos los líderes fundadores, en su momento fueron aliados de Estados Unidos contra la invasión soviética de Afganistán. En el caso del Estado Islámico, hay que recordar que virtualmente no existía presencia de Al-Qaeda en Irak antes de que Estados Unidos invadiera y ocupara ese país. Al-Qaeda surge bajo ocupación norteamericana y lo que era Al-Qaeda en Irak es lo que luego se va a convertir en el Estado Islámico en Irak y el Levante, y luego se va a convertir simplemente en el Estado Islámico. Acá, el apoyo no fue directo, porque, nunca hubo una coalición, obviamente, entre Estados Unidos y Al-Qaeda en Irak, pero, los desaguisados que crea la invasión y ocupación de Irak son los que permiten que surja este grupo. Estamos presentando a Farid Kajat. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. En el Islam hay dos grandes corrientes, sunitas y chiitas. ¿Por qué se produce esta división y cuáles son las diferencias entre ellos? Seguimos con la entrevista a Farid Kajat. He leído una cosa que me parece exagerada, y no sé si puede ser cierto, que Israel habría creado el Estado Islámico. No lo creo honestamente. En todo caso, indirectamente el Estado Islámico, tiene una actitud ambigua frente a Israel, ¿no? Virtualmente no intenta atacar a Israel, ¿no? No hay lo más cercano son intentos como el de derribar un avión de turistas israelíes en Kenia en algún momento,
pero sí ataca judíos fuera de Israel y sobre todo en Europa. ¿Quiénes se supone que actuaron en Francia? Porque curiosamente parece que ningún grupo se ha atribuido los atentados en Francia. Y han sido celebrados en varios otros países como el Estado Islámico y en Afganistán, pero no hay hasta donde sé un grupo que se haya atribuido el... A ver, los atacantes dicen pertenecer a grupos o estar inspirados por ellos, ¿no? Habría que tener en cuenta, hay dos tipos de atacantes yihadistas en Europa y en general en el mundo desarrollado. Los llamados lobos solitarios, que nunca lo son del todo, ¿no? Los estudios sugieren que al menos alguien sabía en la gran mayoría de casos de los planes operativos de estos atacantes suicidas. No pertenecían formalmente a una organización y actúan solos, eso es cierto, pero había gente dentro de su comunidad que conocía sus intenciones o conocía su ideología extremista, pero que actúan fundamentalmente solos. Y luego están quienes actúan en lo que curiosamente se parecería a las células de una organización subversiva marxista en el pasado. Y ahí la cosa es un poco más difícil de dilucidar, porque muchas de estas células, digamos, actúan bajo directivas generales de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y a veces reciben adiestramiento o incluso financiamiento de armas de estos grupos, pero la decisión de actuar y el modus operandi lo establecen de manera relativamente autónoma. En ese sentido, no es que el Estado Islámico le dijo toma un supermercado kosher, ¿no?, y mata antes de eso a un policía. Hay una, digamos, directiva general de atacar blancos occidentales, en el caso de Francia, por la presencia de Francia en la coalición que está atacando objetivos del Estado Islámico en Irak y Siria, por la presencia de Francia en Mali, por la presencia de Francia en la República Centroafricana, donde se habla muy poco de eso. Hay una limpieza étnica contra los musulmanes de ese país, y claro, eso no es algo que realicen obviamente o deseen las tropas francesas, pero no están haciendo lo suficiente para evitarlo, ya que intervinieron. Entonces, ese es el tema. Por esta razón hay que atacar a estos países. En el caso específico de la revista satírica Charlie Hebdo, había una orden de, o había una, digamos, era definido como un blanco por la revista Inspire, que publicaba en internet Al-Qaeda en la península arábiga, pero yo diría que, digamos, si el día de mañana desaparece la revista, el objetivo máximo de seguir atacando Occidente en tanto tropas de potencias occidentales estén en países de mayoría islámica se mantiene. En ese sentido, esto no acaba con la revista, incluso si la revista acabase mañana. Dentro del Islam uno tiene mujeres como Fátima Mernissi, que se dice feminista musulmana, creyente y feminista, y ella dice aquellas partes del Corán que parecen ir contra los derechos de la mujer o van contra los derechos de la mujer como se entienden hoy en día, deben entenderse en contexto. Primero, por ejemplo, dice ella, en el Corán la mujer tiene derecho a una herencia, que es la mitad de la herencia del hijo varón, en un tiempo en donde las mujeres no heredaban en la cultura donde surge el Islam virtualmente nada, uno, y dos, en donde heredaban la mitad porque el hijo varón, sobre todo el primogénito, era responsable por el conjunto de la familia en caso de la desaparición de los padres. Si una mujer puede valerse por sí misma, la razón por la cual debería heredar menos desaparece. Entonces dicen, estas partes del Corán no son dogmas de fe, son consideraciones prácticas que deben verse a la luz de los tiempos. Entonces hay feministas musulmanas que tienen esa línea de argumentación, pero en el otro extremo están claramente grupos como el Estado Islámico o Al-Qaeda, que claramente no reconocen igualdad legal a la mujer. ¿Hacia dónde vamos? Algunas de las cosas que Occidente ha hecho en países de mayoría musulmana han contribuido a expandir el fenómeno. Por ejemplo, mencionamos el caso de la alianza con los que luego van a fundar Al-Qaeda de Estados Unidos en la lucha contra los soviéticos en Afganistán. Mencionaba el caso de que en Irak no había, digamos, presencia de Al-Qaeda antes que Estados Unidos lo invadiera y ocupara, y que de Al-Qaeda en Irak surge el Estado Islámico. Y no había mencionado, pero también está el hecho de que algunos países de mayoría musulmana, aliados geopolíticamente hablando de Estados Unidos,
contribuyen a fomentar una visión francamente intolerante del Islam, y como son aliados de Occidente, rara vez se menciona eso. La BBC acaba de sacar un documental titulado Freedom to Broadcast Hate, o algo así como libertad para propalar el odio, y encuentra que algunos de estos canales que llaman a victimizar por igual a musulmanes chiitas que a cristianos o a judíos son financiados por fuentes privadas, pero fuentes privadas afincadas en países como Kuwait, ¿no? Que es un aliado estadounidense, un país. Estados Unidos invadió Irak presuntamente para liberar Kuwait, y sin embargo algunos aliados occidentales se han convertido en fuente de irradiación de una visión intolerante y extrema del Islam. ¿Se ha buscado de alguna manera empujar a los grupos anti-islamistas? En el caso de Afganistán claramente sí, pero no solo potencias occidentales. En el caso de Egipto, la paradoja egipcia es que la dictadura militar de Anwar Sadat, cuando tenía los partidos de izquierda, y en particular partidos marxistas, ocupando los cargos directivos de organizaciones estudiantiles en las principales universidades de Egipto, promueve el islamismo como una alternativa, y los islamistas se convierten en una fuerza de choque que pelea contra los marxistas en las universidades. Hay de quienes dentro de la inteligencia israelí dicen, si bien Hamas surge como una rama palestina de los hermanos musulmanes egipcios por iniciativa propia, no es una creación de Israel. Lo que dicen fuentes de inteligencia israelíes es que Israel reprimía a sangre y fuego a grupos seculares palestinos, grupos nacionalistas seculares como Al-Fatah o el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es cierto, porque eran grupos que resistían con las armas la ocupación israelí, pero toleraba a esta rama local de los hermanos musulmanes que terminó convirtiéndose en Hamas. No tuvo una actitud tolerante precisamente porque parecían grupos más dedicados a la práctica religiosa, menos politizados, pero que a la larga terminaron siendo su némesis, ¿no? En ese sentido, prácticas de enemigos actuales del extremismo islámico contribuyeron al crecimiento de estos grupos. Reitero, no son la fuente del problema, el problema tiene raíces mucho más profundas, pero contribuyeron a que el problema se expanda. Y en las sociedades occidentales, el crecimiento del anti-islamismo es, dan la yema del gusto al Estado Islámico. Cuando uno ve en el caso específico de Francia las encuestas de opinión entre miembros de la comunidad musulmana, en el caso, París se distingue del resto de los musulmanes franceses, pero la principal comunidad musulmana en Francia está en Marsella, no en París. Los musulmanes de París son más religiosos que el promedio, pero el promedio de los musulmanes franceses, solo un tercio dice que la religión es muy importante en su vida, solo una tercera parte. En el caso de París es 2/3, pero curiosamente los musulmanes parisinos son en promedio más educados que el resto de los musulmanes, cuando la teoría de la modernización sugeriría que mientras más educado, menos religioso. Claro. Los musulmanes no son particularmente politizados en Francia, ¿no? Votan en menor proporción que la media, militan en partidos políticos en menor proporción que la media. Cuando se les pregunta si hay circunstancias bajo las cuales estarían dispuestos a justificar el uso de la violencia, la abrumadora mayoría dice que nunca, ¿no? Las 3/4 partes dicen que la violencia en política no se justifica bajo ninguna circunstancia. Entonces, digamos, incluso cuando hablamos de los musulmanes en Francia no son un todo indiferenciado, y es una comunidad conservadora en temas como la homosexualidad. Sí, estos movimientos a veces surgen dentro de estas comunidades, pero tienen como víctimas a gente de esa comunidad, y en la medida en que esa comunidad sea victimizada, siendo culpada por lo que hace esta minoría, va a haber cada vez más gente dentro de esas comunidades dispuestas a unirse a esa minoría violenta. Gracias, Karim. De nada. Gracias a Farid. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Ani Ordóñez.
es francesa. Vive en el Perú desde hace muchos años, pero está al tanto de lo que ocurre en París. A pesar que hace muchísimos años que vives en el Perú, ¿cómo te golpeó el crimen de los periodistas y dibujantes de Charlie? Me consternó. No porque fueran necesariamente periodistas o no, sino por la violencia, y a mí la violencia me escarapela. Tienes un problema con la violencia porque naciste en bombardeos de plena guerra mundial. Pues sí, no, la primera no, la segunda. De la segunda, claro. Por favor. tampoco. Pues sí, fíjate que hasta ya en América Latina a los 7 años, donde no había nada, yo oí el ruido de un avión y salía disparada a meterme bajo un techo. ¿Ah? Eso, por ejemplo, eso tiene que ver con los bombardeos, ¿no? Y la violencia, sí, la violencia yo... No, es algo que no sé manejar. Me da tanto miedo que no sé, ¿no? ¿Te paraliza? Sí, me paraliza. Y además hubo una caricatura que me pareció fenomenal, que alguien me mandó al día siguiente o a los 2 días, que es un talibán de estos vestido de negro, ¿no? Con su Kalashnikov, y que dice, y entonces un pobre hombre con un lapicito en la mano tirado en el suelo, y entonces el talibán dice, es que él dibujó primero. Te das cuenta que es un desnivel terrible, ¿no? Pata dibuja y el otro viene y ahora también que dibuja. En Francia hay muchas revistas satíricas, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha significado para ti los caricaturistas de Charlie en tu vida parisiense? Mi vida parisiense, cuidado. Yo salí de Francia cuando tenía 7 años, después volví a estudiar, ya casada, estuve casi en mayo del 68, desgraciadamente me lo perdí y volví al Perú antes, y después he estado como turista, entonces, ¿no? El Canard Enchaîné sí es una cosa que yo más o menos seguía, pero Charlie Hebdo, la verdad que no es mi estilo. ¿Y Bolinsky? Ah, Bolinsky era una maravilla, pues, pero era un caricaturista pues estupendo, maravilloso, desde que yo tenía pues creo que 20 años, lo conozco, ¿no? Me parece a mí que Charlie Hebdo, yo no me siento Charlie, por ejemplo, yo no va conmigo, no. Creo que también respetos guardan respetos, no sé. Yo no soy yo, soy más bien agnóstica, pero tengo un cierto respeto por las creencias y las cosas. Las diferentes creencias de la gente, sí. ¿No? ¿Cuál es la sensación de los amigos con los cuales has hablado en Francia? La gente estaba indignada por esto y sentían que tenían que manifestar esa indignación de alguna forma. Creo que eso y el manejo de los medios, que ha sido estupendo, ¿eh? El gobierno ha manejado muy bien las cosas. Creo que eso ha logrado que haya tanta gente, ¿no? Es decir, era un poco difícil no participar y no decir esto no puede ser. Es decir, de todas formas hay una crítica a esta violencia, ¿no? La gente podía ser o no Charlie, pero sí estaban contra la violencia y contra las violencias religiosas y contra... Ha habido letreros de yo soy católico, yo soy agnóstico, yo soy musulmán, yo soy judío, yo soy todo. Y soy francés. Y soy francés. Eso me parece importante. Que eso continúe, habrá que ver. Creo que la gente, no sé si tú has visto la marcha, creo que la gente se sentía bien de estar ahí y de estar con otros que también estaban ahí, y gente que no conocían necesariamente, claro. ¿No? Entonces creo que sí es una cosa importante. Es impresionante la cantidad que participó, ¿no? Es impresionante, y no solamente, fíjate tú que desde la noche en la Place de la République
desde la primera noche ha habido un montón de gente, porque lo de la marcha lo armó, digamos, la convocatoria del gobierno para el domingo, pero la gente empezó desde la noche misma. Es decir, el asesinato de los periodistas ha tenido lugar en ese barrio cerca de la República, y entonces la gente fue a manifestar ahí. Hay gente que se pregunta un poco, bueno, ¿y por qué? Y entonces, claro, ven ahora gente que no conocía a Charlie Hebdo, no había visto la revista, no. Ahora han ido a comprar la revista y se han dado cuenta que eso no tiene nada que ver con su sensibilidad. Por ejemplo, es una de las cosas que yo he visto hoy en los noticieros, que un poco dicen, bueno, sí. Es decir, yo creo que la marcha ha sido una cuestión de principio, ¿verdad? Contra violencia, contra violencia interracial, intercultural, interreligiosa, pero no todo el mundo ha caminado para defender a Charlie Hebdo. Es el hecho, ¿verdad? Yo creo que ahí habría que hacer una separación. Han caminado en contra de la violencia. Así es, en contra de la violencia, en contra de este tipo de métodos, en contra eso. De la intolerancia. Y de la intolerancia. En Francia hay una importante población islamista. Sí. ¿Tú crees que se incrementará la xenofobia anti-islamista con esto? Bueno, no lo sé, pero tú tienes que con la situación política y económica también de muchos países musulmanes, digamos, que están en el borde del Mediterráneo, es normal que la gente quiera salir disparada de ahí, y donde llegan, pues llegan a Europa. Entonces, no solamente en Francia, tienes en España, Italia, mira tú, los barcos que llegan todos los días, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que, lógico, no tiene cómo trabajar, no tiene cómo mantener a su familia, y además se está jugando la vida. En cada viaje se juegan la vida. No solamente en cada viaje, es decir, todos los días viviendo ahí. Son países en guerra, pero de verdad. Nosotros acá un poco que la gente se ha olvidado un poco de lo de Sendero y todo, pero la guerra ahí, tú has visto las escenas de Siria, de Irak, de todo esto, es terrible. Sí. Y cuidado, muchos países musulmanes también del sur de África, no solamente del norte de África, digamos, no árabes, sino también, mira Nigeria, mira Malí, mira todo eso. Entonces la gente está huyendo de eso, y el sitio más rápido donde llegar es Europa. ¿Qué va a pasar ahora? En Francia va a seguir igual, ayer ha estado el primer ministro en la Asamblea General haciendo un discurso muy fuerte, diciendo que, bueno, la tolerancia cero se acabó. Van a ser mucho más rigurosos bueno, imagino, entre la gente que se va y viene, todo este tipo de cosas. Ha hecho un discurso muy fuerte. Como el 11 de septiembre en Estados Unidos, esto va a cambiar totalmente las cosas en Francia. No creo que sea así, pero sí van a tener mayor cuidado. Es decir, tú sabes que el Estado francés, no sé si tú has vivido en Francia algún tiempo, estudiado allá, pero es un Estado donde la policía sabe perfectamente dónde está parada. Es decir, estos patas estaban registrados. Los tres habían estado presos en uno u otro momento por este tipo de cosas. Entonces les están diciendo a los servicios de seguridad, señores, ¿y ustedes qué hacían? Es una falla de seguridad. Eso es una de las cosas que yo imagino que se va a decir, y creo que por eso es que Valls ayer ha empezado a decir, bueno, esto, es decir, no solamente hace un discurso para decir, no, ahora vamos a portarnos, no dice portarnos mejor, sino vamos a ser más duros, más inflexibles, se acabó la tolerancia cero, etcétera. Pero le debe haber caído un café a algunos servicios, ¿no? Esperemos que las cosas
mejoren? Yo, la verdad, que ante el mundo actual no soy muy optimista. ¿Ah? Yo tengo la sensación, quizás a veces me siento vieja, pero tengo la sensación de que al contrario, las relaciones humanas se van, el nivel, la forma de relacionarse, ¿no?, se va degradando un poco cada vez más entre los países, ya hay poco respeto por el otro, de todo, de los estados hacia los gobernados, de un país hacia el otro, es una cosa bien, no sé, a mí me desagrada. Claro, yo fui joven en una época en que todavía pensábamos que había muchas cosas que se podían hacer, ¿no? Ahora yo digo, los jóvenes, ¿qué tienen por delante? ¿Qué mundo les estamos dejando? No sé bien qué piensan. Gracias. Gracias a Ani. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. El Centro Cultural Ricardo Palma exhibe la muestra Paisajes Primitivos del fotógrafo Piero Patrón. Es una exposición que muestra aspectos de la diversidad geográfica de nuestro territorio, especialmente de la costa. Algunas playas del norte, algunos desiertos de los inmensos arenales de Ica y algunos macizos de la Sierra Central. Patrón dice en la nota de prensa que las imágenes han sido captadas a lo largo de 3 años y hay planes de continuar enriqueciendo el archivo en los siguientes años. Con el provocador título Vulnerablemente Desnudo, un conjunto de artistas formados y en formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes aborda el desnudo desde diversas propuestas conceptuales. Las obras presentan tanto a mujeres como hombres despojados de todo pudor, con rigurosidad académica y dominio de la anatomía. Cada trabajo plasma un mundo singular situado entre la fantasía del artista y ambigüedad de lo que se ve o se cree ver. La curaduría es de Hugo Salazar Chuquimango y se puede ver en la Galería del IMNA del Centro de Lima, Girón Cusco 446. En otra sala del mismo IMNA del Centro de Lima se puede ver Entropía Cromática de Laura Nicolae. Primera muestra individual en nuestro país de Nicolae, artista rumana que reside en Italia. Sus lienzos se inspiran en el estilo pictórico poético japonés conocido como Haiga. Con un lenguaje abstracto crea atmósferas en vilo entre la palabra y el color, la entropía y la investigación formal, exaltando la espontaneidad pero también lo inacabado, la vaguedad y lo indefinido. Para quienes no lo saben, la primera acepción de la palabra entropía en nuestro idioma es función termodinámica, que es una medida de la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema o materia. La Sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores inició el año de su 30º aniversario con la muestra de extenso nombre, sucursal Colección La N, Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo. Se trata de una muestra que cuenta con obras de varios artistas latinoamericanos de la colección de La N, Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, junto con un proyecto curatorial del GIM, Girls of the Internet Museum. Según Renzo Pitaluga, es un espacio para la promoción de la experimentación y el desarrollo del pensamiento crítico sobre el arte. Su acervo tiene un mismo sentido crítico sobre cómo se adquieren, conservan y circulan o no los patrimonios de nuestros museos. Las piezas son parte de la colección no como objetos, sino solo mediante los derechos de reproducción de las obras otorgadas por los artistas.
La sala Ivonne Sanguinetti de Barranco exhibe la muestra Quo Vadis de Rosa Tomatis. La artista aspira a que el público se cuestione sobre su vida espiritual y su posición frente a un mundo que se plantea cada vez más efímero debido a las acciones que realizamos y que atentan contra su futuro. Es por esta razón que junto a las delicadas monotipias que ella ha trabajado a modo de una abstracción informal, ha añadido collage en papeles que rompen con el color e interrumpen el gesto, simbolizando el quiebre de la continuidad de la vida. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Décimas y decimistas del Perú. Octavio Santa Cruz Urquieta ha publicado este pequeño volumen acerca de la décima desde sus antecedentes y fines hasta los decimistas de hoy, pasando por las cumananas, los guanchihualitos y Enamorfino, y los grandes autores como Abelardo Gamarra, Higinio Quintana, Carlos y Porfirio Vázquez y su tío Nicomedes de Santa Cruz, por supuesto. Las Siete Bestias. Cris Gutiérrez Rodríguez ha publicado este volumen de relatos de quien el crítico Ricardo González Vigil dice que fusiona el hiperrealismo más violento y el lenguaje más agresivo coprolálico, similar al de varios autores norteamericanos actuales, con factores real maravillosos mediante una prosa exasperante. Greenville Amor. Gladys Isidora Oriunda Gutiérrez, una peruana que vivió en aquella población norteamericana, ha publicado este volumen donde, entre otras cosas, aborda uno de los temas más complicados que deben pasar los migrantes que llegan al país del norte para intentar quedarse. A pesar de ser un país de inmigrantes, existe una buena parte de políticos norteamericanos que rechazan la presencia de extranjeros. Cultura Sican, esplendor pre-incaico con la costa norte. El antropólogo Izumi Shimada, alumno de John Murra en la Universidad de Cornell, ha compilado una selección de estudios que su experiencia de 40 años dedicada a la cultura Sican lo han convertido en un experto en el tema. Brian Nichols dice en el prólogo que es una cultura realmente notable, forjadora de una edad de bronce en la costa norte peruana, poderosa y distintiva en su organización económica, social y religiosa. Y Acta Herediana, revista de la Universidad Cayetano Heredia, que en esta edición trae artículos como La Universidad en el siglo XXI, cambios necesarios en la enseñanza de la medicina, el impacto de la bioinformática en el mundo y en el Perú, laboratorios de investigación y desarrollo, aprendizaje significativo y significatividad del aprendizaje y las primicias de Hipólito Unanue, entre otros temas más. Las últimas del programa. El Coro Universitario de San Marcos busca nuevas voces e invita al público en general desde los 17 años de edad a participar de la primera convocatoria 2015. La cita será el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural en la casona del Parque Universitario, Avenida Nicolás de Piérola, 1222, Centro Histórico de Lima. En recuerdo y homenaje a Sara Joffre, encuentro Gracias Sara. El próximo martes 20 a las 6:30 de la tarde, los integrantes del taller Leer a Brecht se reunirán en la Asociación de Artistas Aficionados Quiroguinca 343 para recordar, agradecer y pensar en conjunto a Sara Joffre, quien dedicó toda su vida al teatro. Están invitados. Talleres gratuitos de internet exclusivos para adultos y adultos mayores. 100% práctico, donde aprenderán desde cero a navegar en la red, buscar información, chatear, ideas de negocios. A partir del viernes 23 en diversos horarios, Avenida Canadá 3966, San Luis. El ingreso es libre, previa inscripción por teléfono al 434-0941 y solo presentarás tu DNI. El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos anuncia el curso teórico-práctico de Sistemas de Información Geográfica aplicado a la arqueología, que se dictará en el Centro Cultural de la Universidad en la casona del Parque Universitario desde el próximo sábado 24. Informes e inscripciones en la avenida Nicolás de Piérola 1222, Parque Universitario. Teléfono 619-7000, anexo 5216. Como parte de las celebraciones por el aniversario de la Fundación Española de Lima, la Casa de la Literatura anuncia para este sábado 17 a las 6 de la tarde la proyección de la película Cuentos Inmorales. El domingo a las 4:30 de la tarde, los Susurradores presentarán un repertorio de canciones dedicadas a la ciudad.
A las 6:30 de la tarde, el Tábano presentará la obra La Ciudad de los Reyes, del recordado Hernando Cortés. El miércoles 21 a las 7 de la noche, un conversatorio acerca de Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondy con Julio Kotler, Rodrigo Quijano, Willy Ludeña y Alejandro Susti. Y habría que añadir que el ingreso es libre a todas esas actividades en la Casa de la Literatura. Como siempre. Los días martes 20 y miércoles 21 se presentará en el Teatro Peruano-Japonés Decamerón Negro de la compañía española L'Homme Imprevis, inspirada en relatos africanos. Avenida Gregorio Escobedo 803 Jesús María, a las 8:30 de la noche. La productora Palo Santo sube a escena los sábados y domingos El Botón de Plata, obra para niños, escrita y dirigida por Ismael Contreras en el local del Cafae, Avenida Arequipa 2985, Miraflores. El Goethe Institut comunica que la nueva Administración Municipal de Lima ha cerrado desde el 1 de enero el Museo Metropolitano y por esa razón no ha sido posible ver la muestra inaugurada para la COP20, Ejemplos a Seguir, Expediciones en Estética y Sostenibilidad, que estaba programada hasta el día 18. Cerrar un museo porque hay una nueva Administración Municipal equivaldría a cerrar todos los museos del Estado cada vez que termine el gobierno de los presidentes de la República. En fin. Y esto fue todo por hoy. Gracias y hasta el siguiente programa.